Hoy tenemos la parte número 19 de lo que hemos llamado el estudio de la esencia de la fe. Vamos a hablar de la persona de Jefté y eso lo ve usted en el verso 32, ahí es donde él está mencionado, en el verso 32 del capítulo 11. Después de esto, entonces ya vamos a hablar de manera generalizada a partir del verso 33 al 40 y después estudiaremos todo el capítulo 12. Pero ya más que un estudio de las personas, vamos a estudiar el efecto que nosotros debemos observar en las declaraciones del capítulo 12 basado en el contexto del capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero no lo vamos a hacer los lunes, lo vamos a hacer los viernes. Ahí yo sé que el pastor Miguel no puede estar los viernes, pero tenemos que hacer ese cambiecito. Entonces él va a estar escuchando ahí, si Dios lo permite, los audios. ¿Por qué razón estoy haciendo eso? Primero, porque necesito entrar en un tema de más de conversación con ustedes acerca de todo lo que es el capítulo 12 en el contexto que se está dando el capítulo, donde dice que nosotros tenemos una fe puesta en Jesús. Desde que empieza en el capítulo 11 diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habiendo estudiado a todos los personajes mencionados en el capítulo 11, hemos llegado a la conclusión de que la fe de la cual está hablando el capítulo 11 y capítulo 12 es la fe cimentada en Jesucristo mismo. Así que el creer, la capacidad de creer, la capacidad que Dios nos da de poder nosotros entender la palabra de Dios, únicamente se da a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la misión que tiene, según lo que dijo Jesús, es guiarnos a toda verdad, convencernos de pecado y recordarnos lo que Él nos enseñó. A su vez, consolarnos porque es el otro consolador. Pero esa es la misión, hablarnos de Jesús. De ahí que la fe que vayamos a estudiar a partir del viernes próximo, alrededor del capítulo 12 del libro de Hebreos y terminando con los versos anteriores del capítulo 11, es para verso por verso ir conversando nosotros sobre lo que hemos aprendido. Mientras tanto, o mejor dicho, el día de hoy vamos a hablar del personaje de Jefté. Jefté, quien es otro de los personajes que aparece en el capítulo 11, que es conocido justamente cuando él hace un voto poniendo una promesa delante de Dios que a su vez le causa muchos problemas a él. Es un voto que le va a traer problemas a él y a su familia. Jefté era un hombre de Galat. Esa región está en el Jordán. Déjeme ver si estoy grabando porque no recuerdo que esté grabando. Donde no estoy grabando es aquí. Recording in progress. Jefté, les decía que es un hombre de Galat que nació de una unión ilegítima. De hecho, nació de una ramera. Su padre estuvo con una ramera y nace Jefté. Y por esa razón sus hermanos lo expulsan de la familia. Porque para efectos de ellos eso era un gran insulto, que su papá se hubiera metido con una ramera y hubiera nacido Jefté. Pero resulta que cuando los amonitas empiezan a atacar a Israel, los ancianos deciden buscar a Jefté porque reconocían la valentía de él y buscan para que él sea el líder para poder combatir a los amonitas. Antes de emprender la batalla, Jefté viene y hace el voto que les estoy explicando. Ahora lo vamos a leer toda la narrativa, solamente que para ver si nos envuelve la idea. Y lo que promete Jefté es, si Dios le da la victoria sobre los amonitas, que él iba a sacrificar como un holocausto a la primera persona que saliera de su casa a recibirlo. Bueno, Jefté viene con la ayuda de Dios, logra tener la victoria sobre los amonitas y al regresar a su casa en Mizpa, él es recibido inmediatamente por su hija, la única que tenía. Ella sale a recibirlo con danzas, ella sale a recibirlo con panderos, muy alegre. Claro, Jefté al recordar el voto que le hizo a Dios de que él iba a sacrificar en holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo,
Entonces él se siente profundamente triste, se angustia, pero a pesar de que es su hija, de hecho su misma hija le dice a él que cumpla con el voto que había ofrecido. Bueno, la historia de Jefté lo que nos enseña a nosotros, y es lo que vamos a estudiar hoy, dentro del aspecto de fe, que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde que estamos estudiando la esencia de la fe. Y si bien la esencia de la fe es depositar en Cristo toda nuestra confianza, sabiendo que Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, que nos va a dar conforme a la voluntad de Dios, que Jesús, Dios, nos va a responder a nosotros si pedimos conforme a su voluntad y lejos de nuestros deseos propios, que sea conforme a su propósito también. Entonces cuando eso sucede, lo que le pasa a Jefté nos enseña a nosotros que aún pidiéndole a Dios algo y aún prometiéndole a Dios algo, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando abrimos la boca. No por Dios, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, sino por nosotros que somos cambiantes, nosotros que no estamos seguros de lo que queremos. A veces nosotros hoy queremos algo de una manera y mañana la queremos de otra. Hoy nos gustan las cosas de una manera y mañana nos gustan de otra. Hoy queremos la casa de un color y pasado mañana la queremos de otro. Resulta que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios tiene un norte bien definido. Y a veces cuando nosotros nos acercamos a Dios a hacer una promesa, cuando nos acercamos a Dios a ofrecer de nuestro servicio, no nos acordamos que estamos hablando con un Dios eterno e inmutable. Y eso es muy peligroso. Porque si nosotros le hacemos una promesa a un Dios eterno e inmutable, ¿qué significa eterno? Que la promesa va a permanecer en Él para siempre. ¿Y qué significa inmutable? Que Dios no va a cambiar. Dios va a venir y va a estar alrededor de la promesa que le dimos nosotros, esperando que la cumplamos. Ahora, en Eclesiastés capítulo 5, en el verso 1, podemos ver cómo es el carácter de Dios cuando nosotros le ofrecemos algo. Antes de leer la historia de Jefté, aunque la narré de una manera rápida por encima, porque lo que quería era que conforme la historia, que conforme la historia se va desarrollando, ya ustedes tengan un amplio panorama. Cuando sino Salomón, que escribe el libro de Eclesiastés, él está por cumplir 60 años, poco podría andar alrededor de los 55 años porque Salomón muere alrededor de los 60. Este es el último libro que escribe. De hecho, cuando usted lee el libro de Eclesiastés se oye como muy deprimente, porque él dice que todo es vanidad, empieza a advertir que todo lo que se haga en la tierra es vanidad y pareciera como que está narrando algo totalmente negativo, pero cuando estudiamos de profundidad el libro y nos damos cuenta de quién lo está narrando y por qué razón lo escribió de esa manera, lo escribió el hombre al cual el Señor le dijo que pidiera lo que quisiera y él decidió pedir sabiduría. Este hombre que pidió sabiduría, el Señor le dijo que porque había pedido sabiduría y no lo demás, como vencer a los enemigos, como riquezas, entonces le iba a dar todo esto como añadidura. Él pidió la sabiduría y lo demás Dios se lo dio como añadidura. Pero este hombre sabio se equivoca porque Dios le hace una advertencia, o en realidad 3 advertencias, de cosas que no tenía que hacer. Era que no tenía que ir a Egipto, que no tenía que comprar caballos y no tenía que tener muchas mujeres, para que estas mujeres no inclinaran su corazón al mal. Bueno, las 3 cosas él las falló, las 3 cosas él hizo contrario a lo que Dios le mandó. Compró caballos, fue a Egipto. Cuando digo fue a Egipto, fue justamente a traer lo que quería comprar. Visitó Egipto y se hizo de muchas mujeres, las cuales, como Dios dijo, le inclinaron su corazón al mal, a alejarse de Dios. Claro, este hombre sabio se encuentra al fin de su vida, en el ocaso de su vida, dándose cuenta de que su sabiduría, incluso lejos del Señor, es vanidad. Porque la sabiduría sin Cristo, la sabiduría sin el Espíritu Santo, la sabiduría sin Dios solamente es una sabiduría corrompida.
Ahora cualquiera dice, pero la sabiduría solo puede ser de Dios. Es que hay sabiduría humana y hay sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene del Espíritu Santo y la sabiduría humana viene del propio consejo del ser humano, la opinión del ser humano. Y ambas sabidurías están totalmente contrapuestas. Jamás el hombre en su sabiduría va a poder equiparar la sabiduría de Dios. Él se da cuenta de esto porque cuando Dios le dice a Salomón que le da sabiduría, Salomón le hace ciertas promesas que él recuerda que no cumplió y se ve en este entredicho donde le ha fallado a Dios. Se arrepiente dichosamente y escribe este libro y nos deja a nosotros una idea de lo que él sintió, su corazón, su espíritu, su alma sintió, lo deja plasmado en este extraordinario libro de Eclesiastés. Este hombre, en el ocaso de su vida, nos dice a nosotros en el verso 1 del capítulo 5 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Entonces él viene y empieza a hablar de ir a la casa de Dios, que no necesariamente es ir a la iglesia, que no necesariamente es ir al templo solamente, sino que en cualquier momento que nos acerquemos a Dios, nosotros guardar el pie significa tener precaución, tener cuidado con lo que está haciendo uno a la hora que se acerca a Dios. De hecho, en los capítulos anteriores, él dice que cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que creer que le hay. O sea, no va a orar por orar, no va a llegar a pedir por pedir, como que si le estuviera pidiendo a una pared. Debe estar claro uno que está hablándole a un Dios eterno e inmutable. Entonces él dice que si uno se acerca a la casa de Dios, guarde su pie y escuche la recomendación: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es el sacrificio de los necios? En el contexto que él viene escribiendo justamente es cuando se hace una declaración precipitada, sin reflexionar, y lo estamos haciendo delante de Dios, prometiéndoselo a Dios, y muchas veces en medio de la adoración. Un necio es una persona que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Refiriéndose al mismo Salomón, él sabía hacer lo correcto, pero no lo hizo. Dios le advirtió, Dios le dijo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer las cosas, y él lo hizo contrario. Entonces él analiza y se pone a reflexionar en su debilidad, en su humanidad, la cual viene a describir en todo el libro de Eclesiastés. Recuerda que el tiempo es de Dios, que Dios es el que establece los tiempos, el que pide las cosas, que Dios le permitió a él adquirir muchos bienes y también sabiduría, pero que todo esto se convirtió en vanidad, vacío. La vanidad básicamente es cuando usted no tiene nada. Es como cuando usted ve una pompa de colores de jabón. La pompa está flotando en su habitación y la toca y estalla y no hay nada. Es de colores, es muy linda, pero donde la toca no hay nada. Eso es el vacío. Eso es básicamente la vanidad. La vanidad es cuando usted tiene algo que parece que es maravilloso, pero no es nada. Él tenía riquezas, tenía muchos caballos, tenía guerreros, tenía alimentación, tenía mujeres, tenía lo que quería a sus ojos para complacerse y a sus sentidos, pero no era nada en el momento que él se vio confrontado con que había ofendido a Dios. Entonces por eso dice, cuando usted se acerque, no haga el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, no sea precipitado. Cuidado con lo que hace. Antes de pasar al verso 2 de Eclesiastés 5, deseo que pensemos en las personas cuando nos congregamos. Muchas veces llegamos a las iglesias, llegamos a congregarnos, a la iglesia, mal dicho, llegamos al templo, porque la iglesia somos las personas que van al templo a congregarse. Pero entendiendo el punto, llegamos, hay una buena prédica, hay un buen mensaje, hay una buena adoración, una buena alabanza, y entra y empieza a ministrar nuestro corazón y nos contristamos o nos animamos. Entonces el pastor o el que está predicando dice algo para llamar nuestra atención, para consagrar algo hacia Dios, y
las personas, por el momento que están pasando, ofrecen y se dejan llevar. Resulta que mis hermanos y mis hermanas, que el problema con esto es que nosotros no hemos analizado lo que estamos haciendo. Imaginémonos en los términos económicos, que es un ejemplo muy fácil. Una persona viene y escucha al pastor que dice: necesitamos recoger X cantidad de dinero durante 12 meses para hacer algo en la iglesia. Solo lo quiero plantear desde ese lado, aunque esto no es algo que me guste a mí hablar acerca de la parte de dinero, porque la gente tiende a pensar que estamos en la misma línea de aquellos de la prosperidad, y no es así. Pero es una forma fácil de dar este ejemplo a lo que voy a decir. Entonces la persona viene y levanta la mano y dice: yo. Y se apunta con X cantidad. Pero cuando llega a la casa y le ha pasado todo ese momento de arrullo espiritual, se da cuenta que lo que ofreció no le es capaz de pagarlo, porque tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el combustible, tiene que pagar la comida, tiene que pagar la escuela, un montón, y dice: no puedo. Entonces alguien viene y le dice: no, es que usted lo que tiene que hacerlo es por fe. Pero resulta que el Señor nos enseña a nosotros, cuando hablo del Señor, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a nosotros que qué hombre no calcula, dice que cuando va a una guerra, no calcula antes de que venga el enemigo a enfrentarse con él, no calcula si le puede hacer frente. O cuando está haciendo una torre, no calcula en esa construcción cuánto va a gastar, no sea que no la termine y después todo el mundo se termine burlando de él. Hablando de la prudencia, hablando de la sensatez, hablando de que cuando uno hace algo usted tiene que analizar lo que está ofreciendo, porque está ofreciéndoselo a un Dios eterno e inmutable. Entonces, Salomón, conociendo tan bien al Dios que le había dado sabiduría, al Dios que le dijo lo que no tenía que hacer y él le había fallado, y al Dios que no cambia y pasa la factura, dice en el verso 2 de Eclesiastés 5, para que entendamos cómo funciona esto. No olvide que estamos hablando de Jefté, de los votos apresurados dentro de un marco de fe. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha fe, pero el Señor dice que la fe debo de administrarla correctamente, según lo que estamos estudiando hoy. Entonces Salomón, en el verso 2 del capítulo 5 de Eclesiastés dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, o sea, la emoción, el sentimiento, el sentir, ni hable y conténgase, o sea, haga una pausa, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo o nos está diciendo Salomón? Salomón nos está diciendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios, lo que usted y yo le ofrezcamos, Él se lo va a tomar en serio porque Él es así. Y que como nosotros estamos en la tierra y nosotros somos finitos, somos personas que nos pueden cambiar las circunstancias en cualquier momento, lo que Salomón está diciendo por su propia experiencia es: cuidado, no olvide con quién está hablando, no olvide a quién le está ofreciendo, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, concluye Salomón, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Esto lo que está diciendo es nuestra condición, que nos cansamos, que somos básicamente volátiles, que nosotros, nuestra vida se va disipando en el tiempo. Ese es el mensaje que está dando. O sea, nosotros, nuestra ocupación o nuestro quehacer diario va a hacer que nos sintamos cansados, a veces sin ganas de seguir, a veces deseando dejar las cosas de lado. Y todavía viene y añade: y de la multitud de las palabras, la voz del necio. A mí esto me impresiona, porque lo que está diciendo en pocas palabras es: hables menos y oiga más. Cállese y escuche. Y en el verso 4 de Eclesiastés 5 nos da el marco para irlo cerrando. En el verso 4 y en el verso 5. Dice: cuando a Dios haces promesa, después de lo que acabo de explicar, no tardes en cumplirla. Ok, ya abrió la boca, ahora tiene que cumplir. Ya ofreció, ahora tiene que cumplir. Aunque lo haya hecho en medio de la emoción, aunque lo haya hecho en medio del mal cálculo, usted abrió la boca delante de un Dios eterno y un Dios inmutable, ahora cumpla, dice.
lo que le ofreció. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Vea qué importante, mis hermanos, cuántas personas no se comprometen delante de Dios en diferentes cosas sin analizar que su vida puede cambiar, sin analizar que su economía puede cambiar, su salud puede cambiar, su trabajo o incluso el lugar donde residen puede cambiar. Todo puede cambiar. Entonces, lo que el Señor dice a través del Espíritu Santo en la boca de Salomón es, va a prometer. Entonces dice anteriormente, escuche y calle. Piense lo que va a decir. Pero si abre la boca y ofrece algo, cúmplalo. ¿Por qué? Porque Él, hablando de Dios, no se complace con los insensatos. No se complace con las personas que se dejaron llevar por la emoción. No se complace con las personas que hablaron más de la cuenta. No se complace con las personas que ofrecieron en un momento de histeria colectiva. Y le dice, cumple lo que prometes. Y dice el verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor quédese callado y no prometa nada, porque si usted no está seguro de que va a cumplir con sus promesas, mejor no diga nada, dice. No deje que tu boca te engañe, o sea, no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No me salga, es lo que está diciendo Salomón, no me va a salir delante de Dios con que, ay, yo no sabía. Él lo estaba viviendo. Él sabía que no podía llegar delante de Dios y decirle, ay, yo no sabía. No sabía que usted se le iba a tomar en serio, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no le puede decir eso a Dios, que fue por ignorancia? Cuando está delante del ángel. ¿De cuál ángel? Es que hay un ángel que yo le llamo el ángel secretario. Hay un ángel que está tomando nota de todo, lo que hacemos y lo que decimos. Entonces queda como sellada la declaración. Entonces vamos a llegar delante de ese ángel, o sea, a donde Dios, vamos a decir, Señor, no sabía. Espérese un momentito para cerrar. Listo. Vamos a oírlo, pero no está. Segundito, que tenemos un micrófono abierto y necesito cerrarlo. Ya. A ver. Ya, porque si no, todo queda de fondo. ¿Siéntese? Otra vez se volvió a abrir. Es Priscila. Priscila, revise su micrófono, porfa. Listo. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue por tu ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Aquí es algo impresionante. Impresionante. Porque Salomón lo primero que dice es, ¿por qué va a hacer enojar a Dios? O sea, innecesariamente. Solo por la forma en que usted habla, por la forma en que usted actúa. ¿Por qué lo va a hacer enojar? Y que haga que destruya la obra de sus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? Usted y yo. O sea, ¿para qué va a hacer enojar a Dios y que le pase la factura? No es necesario. Mira lo que está diciendo, cuide lo que está ofreciendo. Imagínese que si eso es entre nosotros. Usted puede salir de su casa. Vamos a imaginar de que usted tiene un chiquito y se fue a su trabajo y le dice al chiquito que le va a traer un helado. Eso pasa mucho pasa en las familias. Le voy a traer un helado, pero cuando viene de camino se da cuenta de que hay mucha gente en el supermercado, no hay donde parquearse. Usted dice, no se lo llevo. Hay mucha gente, hay mucho carro, pero ya usted ofreció eso. Y el chiquito está esperando ese helado y cuando usted entra, él está esperando que usted le traiga ese helado. Ahora usted dice, sí, pero usted me está hablando de Dios. Es que resulta que el corazón de Dios, en este caso lo vamos a hablar que es un corazón noble, porque Dios es noble, es santo, es perfecto. Aparte de que es perfecto, es inmutable y es eterno. Entonces, de la misma manera que el chiquito está esperando lo que usted le ofreció, Dios espera que usted cumpla lo que usted le ofreció. Entonces ese niño, cuando usted llega a la casa, se va a enojar. Y no es que Dios sea un niño. Pero es interesante como el Señor nos dice a nosotros a través de
del Hijo a través de nuestro Señor Jesucristo, que seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. O sea, que seamos con una mente, con la expectancia de recibir lo que se promete. De eso se trata el capítulo 11 del libro de la fe, de la esencia de la fe. Pues la certeza de la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, esa es la expectancia como un chiquito que tenemos que esperar nosotros lo que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Pero de la misma manera, Dios espera que nosotros cumplamos con lo que prometemos. Con esta plataforma, ahora sí vamos a ir a Jueces capítulo 11. Les pido que abran sus Biblias y nos vayamos a estudiar la historia de Jefté. Dice así a partir del verso 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Préstele atención a esto. Esforzado y valeroso. Así es Jefté. Ese es como la Biblia lo describe a él. Un hombre esforzado y valeroso. Si usted analiza el esfuerzo y la valentía, es algo que para Dios es muy valioso. Él le dice a Josué: solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dice en 3 oportunidades. Y usted puede subrayar esto: solo esto es lo que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Así que esa cualidad que Dios le pedía a Josué la tiene Jefté. Era un hombre esforzado y valeroso. Y añade que era hijo de una mujer ramera. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio que estamos haciendo. Porque cuando el Señor nos presenta que la persona a la cual está viendo con buenos ojos Él, no es lo que nosotros pensamos o como nosotros lo pensamos. Tal vez nosotros esperamos que una persona, para que sea guía espiritual de alguien, tiene que ser hijo de pastor, hijo de misionero. Tiene que ser una persona que sea de un linaje intachable. Aquí no dice que Jefté fuera un hombre, digamos, a cuestionar, pero venía de una conducta de un padre que la conducta sí era cuestionable. Se había metido con una ramera y había nacido este hombre, Jefté. Y todavía dice que el padre de Jefté era Galat. Si usted analiza Galat con Galadita, entonces ya entiende que el padre de Jefté era un hombre importante, era un hombre que estaba en este pueblo y era guía de este pueblo, donde los hijos de él van a expulsar a Jefté por la razón de que era hijo de una relación ilícita. ¿Qué hacía que esta relación fuera ilícita? En Proverbios capítulo 5, versos 3 y 5, el mismo Salomón, al cual comentamos hace un rato, dice así: porque los labios de la mujer extraña, refiriéndose a la mujer ramera, destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, mas su fin es, o sea, el destino de quien se mete con una mujer extraña, con una mujer ramera o con una mujer que no es su esposa. Dice, el fin es amargo como el ajenjo. Ahora, cuando yo digo que no es su esposa, es porque los otros hijos de Jefté eran hijos de una mujer que no era ramera y que era la esposa de Jefté, y se metió con esa mujer. Entonces dice que este fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Claro, por supuesto que el pueblo no quería a Jefté. Dice, no, este Jefté es hijo de un pecado, hijo de una relación pecaminosa, de una relación ilícita. Este no puede guiarnos. Pero la Biblia dice que él era esforzado y valiente. Así que el hecho de que su padre hubiera hecho algo no significa que Dios no lo iba a tomar en cuenta él. Ezequiel, cuando hace una mención de el carácter de Dios, Ezequiel dice que Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y hace una referencia que si el hijo del justo hace lo injusto, este hijo del justo va a morir. Pero si el hijo del injusto hace lo justo,
entonces este hijo va a hacer lo justo. Por eso Ezequiel dice que ya no van a decir más que se comieron las uvas y me dio de entera. O sea, usted no va a andar diciendo que otro se comió los dulces y a usted le dio caries por eso. O sea, Jefté no tiene por qué pagar por los errores de su padre. Este hombre es forzado y valiente. Dios no funciona así. Dios no castiga a las personas por los errores de sus padres. Aunque la gente dice que Dios va a visitar una vez que la persona peca hasta la cuarta generación, cuando habla de esto no está hablando que Dios va a castigar al hijo suyo por lo que usted hace. Si el hijo hace lo correcto y si el hijo delante de Dios camina bien y se arrepiente, el hijo no va a pagar por su pecado. Cuando él dice que él va a visitar hasta la cuarta generación o va a continuar visitando las generaciones, se refiere a la misericordia. Va a llamar al descendiente al arrepentimiento y al nieto al arrepentimiento y al bisnieto al arrepentimiento para ver si se corrige la conducta de la familia. Dios siempre espera que nosotros rompamos con esas cadenas que vienen desde nuestros ancestros, pero no que peguemos 4 gritos, sino que cambiemos la conducta. Bueno, Jefté era un hombre esforzado y valeroso, aunque fuera de una relación ilícita, aunque fuera hijo de una ramera. Claro, no pensaban así los hermanos de él. Dice el verso 2 de Jueces 11, pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Creo que ya expliqué bastante claro quién es esa mujer y a lo que se dedicaba. Huyó pues Jefté, verso 3, de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esto es interesante porque me recuerda a David cuando se metió a la cueva cuando él se mete a la cueva, a donde se va a encontrar con los valientes, a los que se llaman los valientes de David. David se mete a esa cueva con un montón de delincuentes, con un montón de maleantes. En ese momento eran delincuentes, eran perseguidos por ser delincuentes, ladrones, estafadores, asesinos. Y se meten a la cueva con David, pero más adelante a estos se les van a llamar los valientes de David. Porque su vida cambia, ellos cambian delante de David, ellos cambian al seguir a David, ellos se vuelven hombres productivos, hombres de bien para el reino, ellos se vuelven de bien para el reinado de David. Y eso mismo está pasando con Jefté. Jefté se le unen hombres ociosos es vagos, pero aparte de vagos, personas que no tienen un propósito definido, y estos estaban saliendo con él. A mí esto, cuando me pone a pensar en nuestro Señor Jesucristo, me recuerda las palabras que él dijo, que el médico es para los enfermos, no para los sanos, refiriéndose a él mismo. Y que él no venía a condenar, sino que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos todo el derecho de pasarle por encima a las demás personas porque ya conocemos un poquito de Biblia, porque tal vez tenemos una conducta ya un poco mejor de la que teníamos antes. Y mis hermanos y mis hermanas, definitivamente, nosotros estamos muy lejos del carácter de Dios cuando nos comportamos así. Por eso el Señor dice que a los fariseos le dice que las rameras y los publicanos iban a ir delante de ellos a entrar en el reino de los cielos. Porque resulta que donde nosotros depositamos nuestros ojos como los que son los mejores para liderar, el Señor no lo está haciendo. El Señor se está fijando en otras personas. El Señor no nació en el palacio, Él no nació en el Sanedrín, Él no nació en cuna de oro, ni llamó a personas que estuvieran de renombre, sino que llamó a un grupo de apóstoles en los cuales había la mayoría, para no decir que todos, la mayoría estaba o venía de conductas ociosas, como dice el texto. O sea, no cumplían un buen propósito. Andando, dice el verso 4,
Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tot. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué lo van a buscar? Primero lo echan los hijos de él y la gente pues aprobó lo que sucedió, puesto que lo permitieron. Pero ahora lo van a buscar, porque tenía unas características que desde el principio Dios nos lo marca. Era un hombre esforzado y valeroso. Y por eso lo comparamos con Josué también. Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, verso 7. ¿No me aborrecisteis vosotros si me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Bueno, por eso, porque estaban en aflicción y no tenían un líder, no tenían un caudillo que les ayudara a salir de ese problema en el que estaban, y pensaron en Jefté. Bueno, Jefté es la persona que nos puede sacar a nosotros de este problema. Los ancianos le respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti. ¿Cuál causa? Que están en aflicción. Entonces, como estamos en aflicción y tenemos problemas y sabemos que usted tiene todas las cualidades para sacarnos adelante, por eso venimos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. ¿Qué es un caudillo? Es una persona que en una crisis toma la iniciativa y saca adelante a las personas. Saca adelante a los que están en problemas, en aflicción, a los que están en esa crisis. Jefté entonces le dijo a los ancianos de Galaad, verso 9 del capítulo 11, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, si gano esta guerra, ¿los voy a dirigir a ustedes? Claro, como los caudillos surgían en contextos de conflicto, en revoluciones, en guerras, donde la gente más débil se agarraba de los más fuertes para que los sacaran adelante. Ahí es donde salían estos líderes carismáticos que tenían la capacidad de que los siguieran. Eso es ser un caudillo. Entonces él dice, bueno, si yo gano la batalla, ustedes me van a hacer su caudillo. Es algo así como que él dijera, bueno, si voy a ir a pelear para que después me vuelvan a echar, mejor no voy. Si yo voy a ir a pelear y Dios me da a mí la victoria, lo menos que espero es que me pongan como líder de ustedes. Los ancianos de Galaad, verso 10, respondieron a Jefté: Jehová sea testigo. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí ellos abren la boca y le dicen que Jehová sea testigo. ¿A quién están poniendo de testigo? A un Dios inmutable y a un Dios eterno. Por eso lo menciono muchas veces, porque nosotros tenemos que entender que estamos hablando con un Dios que no cambia, que es eterno, y lo que digamos, sea lo que sea, Él lo va a sostener eternamente y lo va a sostener sin variación. A como lo dijimos, así va a ser. Cuando los hebreos estaban en el desierto, lo relata Números capítulo 14, ellos empiezan a quejarse. Es que, ¿para qué nos trajiste? Le dicen a Moisés al desierto, para morir en el desierto. Allá en Egipto teníamos rábanos, comíamos bien. Cuando no era cierto, porque estaban de esclavos. Sí comían rábanos, pero lo comían bajo el látigo. Bien no estaban. Pero ellos estaban diciendo básicamente, estábamos bien donde estábamos mal. Y de tanto murmurar y de tanto decir cosas, ellos dijeron algo que los puso en una sentencia. Ellos dijeron, ojalá nos muriéramos en el desierto. Entonces Moisés relata en el capítulo 14 de Números, que Dios dijo así: así como habéis dicho a mis oídos, así haré con vosotros. Y efectivamente, todos los mayores de 20 años murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Porque Dios dijo, así dijeron, así va a pasar.
tengamos mucho cuidado cuando abrimos la boca, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos abriendo la boca delante de un Dios que es inmutable, eterno y se toma en serio lo que se dice, hay gente que dice, ay, qué trabajo más aburrido, qué obstinado, mejor me quedara sin trabajo, y se queda sin trabajo. Uy, qué cansado vivir en este barrio, ya estoy obstinado de este barrio, y terminan siendo expulsados, terminan perdiendo la casa. Miren, mis hermanos, al final de cuentas uno debe ser agradecido con Dios. Uno debe ser agradecido, así como cuando se está comiendo un trozo de carne, como se está comiendo apenas un huevito picado. Uno debe ser agradecido igual como cuando se está tomando un buen vino a como se está tomando un vaso de agua. Uno debe ser agradecido con Dios cuando está en un trabajo donde le están pagando mucho dinero, cuando le están pagando un trabajo que le estén pagando poquito. No importa dónde esté, uno tiene que decirle al Señor gracias. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que todo lo bueno viene de Dios y que de mi boca debe salir gratitud a Dios. Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Una vez que ellos se lo llevan, Jefté se va a orarle al Señor y le habla al Señor. Una vez que él habla con Dios y acepta el reto, dice el verso 12 que Jefté envía mensajeros al rey de Amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Ahora es el caudillo, ahora él representa al pueblo. Entonces él habla en nombre del pueblo. ¿Por qué usted viene a hacerme guerra?, le dice. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvala en paz. Se metieron aquí, ahora me la tienen que devolver. Entonces Jefté le vuelve a mandar un mensaje. Y dice el verso 14, volvió a enviar a otros mensajeros al rey amonita para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. O sea, ni siquiera lo recibieron, no los dejaron pasar por ahí. Que iban a tomar algo si ni siquiera habían podido pasar ahí. Entonces, dice el verso 17, entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Nosotros no nos metimos, en ningún momento hemos ido, aunque la tierra que está aquí fue ofrecida por Dios a nosotros, pero nosotros no les hemos quitado nada a ustedes. Más bien, ustedes están en algo que nos pertenece a nosotros. Por eso el verso 18, Jefté, dentro de lo que le está mandando a decir a estos reyes, le dice, después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, donde Arnón es territorio de Moab. Y envió a Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos y rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar, o sea, para llegar a la tierra prometida. Mas Sehón no se fijó de Israel para darles paso por su territorio, sino que reunió a Sehón a toda su gente, acampó en Jayasa y peleó contra Israel. Eso se lo está diciendo Jefté, recordando todo lo que han hecho cuando salieron de Egipto y empezaron a pasar por la tierra, por el desierto hacia la tierra prometida. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón, a todo su pueblo en la mano de Israel, los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes apoderarte de él. O sea, usted quiere coger lo que le pertenece a Dios. Porque Dios se lo entregó al pueblo. Dios les dio la oportunidad de apoyar al pueblo, de bendecir al pueblo. Esto me lleva a mí a lo que Dios le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces Dios se vuelve contra estos pueblos porque no favorecieron a Israel, al pueblo de Israel. Entonces dice Jefté, le continúa diciendo a ellos, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios,
¿no lo poseerías tú? O sea, si el Dios suyo se lo daría. Así que todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Lo que Dios me dio es mío. Lo que Dios nos dio es nuestro. Lo que Dios nos dio, nadie nos lo va a quitar. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo guerra contra ellos? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová es el juez juzgue. O sea, si Dios decidió eso, él va a juzgar entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Vamos a ver quién va a ganar. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió razones, no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, ok, ahora sí, el espíritu de Dios dice, vaya, pelee contra estas personas. Y Jefté le hace un voto. Ahí es donde viene lo que vamos a hablar ahora de todo lo que tiene que ver con la esencia de la fe. Porque Jefté está creyendo en Dios. Jefté es un hombre íntegro. Jefté es un hombre esforzado, es un hombre valiente. Él va a ir a pelear. Dios no le está pidiendo a él que ofrezca nada, no le está pidiendo que entregue nada, no le está pidiendo que haga ningún voto. Simple y sencillamente Dios lo está respaldando, Dios lo va a respaldar. Pero a Jefté se le ocurre hacer un voto. Se le ocurre prometer algo. Y Jefté le dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahí está. ¿Qué era lo que Salomón decía? No se apresure a hablar, no se apresure a ofrecer, ya ofreció, ahora tiene que cumplir. Claro, Jefté no estaba pensando en holocausto, en un sacrificio humano, y ahora vamos a ver por qué. O sea, en ningún momento él está pensando en un sacrificio humano, porque eso no está en la mente de Dios, un sacrificio humano. En la gramática hebrea, mis hermanos y mis hermanas, cuando él está usando ese género a la hora de traducirlo, lo que él está diciendo, sea, lo que salga, lo sacrificaré, lo está haciendo pensando en lo que dice el código de Levítico de Moisés. Ahorita lo vamos a ver para ver qué está pensando, en qué se está concentrando Jefté cuando dice voy a sacrificar en holocausto al primero que salga. No está diciendo que lo va a matar. Está diciendo que lo va a entregar en sacrificio, que eso es otra cosa. Y ahorita lo vamos a analizar como cuando muchas personas sacrifican muchas cosas para Dios, como cuando los nazarios, que fue lo que hablamos la otra vez de Sansón, ofrecen a Dios por tiempo definido o indefinido cosas que tienen que cumplir. Si usted le dice al Señor, Señor, yo te voy a entregar, vamos a poner un ejemplo que usted va a decir, bueno, Señor, yo te voy a entregar 2 horas de tiempo de mi vida durante 52 semanas, 2 horas por semana. Usted durante las 52 semanas tiene que cumplir eso. Porque ya Dios lo escuchó y Dios dice que si usted promete y no cumple, el Señor se lo va a cobrar. O si se le dice, Señor, le voy a entregar 2 horas por semana el resto de mi vida, tiene que hacerlo. Dios no le está pidiendo nada. Por tanto, cuando lo ofrece, tiene que cumplirlo, porque Dios es inmutable y es eterno. Eso fue lo que se le vino a la mente a Jefté. El primero que salga, cuando yo vaya para mi casa, se lo voy a ofrecer a Jehová en sacrificio. Dice la palabra del Señor en el verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí la hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Contenta venía ella. Había ganado su papá, había triunfado. Un hombre que había sido rechazado por el pueblo, un hombre que lo veían como menos y por tanto a ella la veían como menos también. Y el texto dice que ella era sola, su única hija. Y no tenía de ella, o sea, fuera de ella ni hijo ni hija, solo a ella la tenía. Cuando él la ve, rompe sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor,
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Impresionante, mis hermanos. Impresionante. Jefté era un hombre íntegro, confiaba en Dios. Tanto es así que le hace una oferta a Dios, hace un voto para Dios. Pero él no se imaginaba que su hija iba a salir. Él seguro se imaginaba que cualquier otra persona menos su hija, su única. ¿Y por qué se recalca su única? Porque era la única entonces que podía, porque no tenía ni hijos ni hijas, más que a ella nada más. No tenía más que ella, solo a través de ella Jefté podía tener descendencia. No podía tener nietos, bisnietos, no podía, solo tenía a ella. Y se le estaba ofreciendo a Dios en sacrificio. Entonces Jefté, su descendencia se termina ahí. Y para un hombre en el Antiguo Testamento, la descendencia era sumamente importante. Pero solo con los varones. No, descendencia es descendencia. Así que mis hermanos y mis hermanas, este hombre se encuentra con que le ofreció algo a Dios y no puede retractarse. No puede decirle, Señor, mira, fue un momento de emoción, Señor. Fue un momento en que el culto me tenía tan envuelto que yo me emocioné y ofrecí eso, pero ya, no debí de haberlo hecho. Pero lo hizo. Ahora cúmplalo. Porque cuando usted le ofrece algo a Dios, dice, cúmplalo. Es mejor que no ofrezca, que no prometa. Y no que prometa y no cumpla, porque entonces harás que Dios se enoje y destruya la obra de sus manos. Él está angustiado ahí, él está pero totalmente triste, conmovido. Entonces la muchacha le dice, verso 36, Jueces 11, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. ¿Sabe qué estoy viendo ahí? Una mujer íntegra también, una mujer que ha aprendido bien de su padre, una mujer que está delante de Dios para cumplir lo que ofrece y lo que su papá ofreció. Una mujer que está honrando a su papá, por consecuencia está honrando a Dios, pero más que eso es una mujer que sabe quién es Dios, que es un Dios inmutable y que es eterno y que se toma en serio lo que se le ofrece. Así que si su esposo ofrece algo, mujer que me está escuchando, dígale a su esposo, cúmplalo. Si su esposa ofrece algo, esposo que me está escuchando, dígale a su esposa, cúmplalo. Si su mamá y su papá le ofreció algo a Dios, queridos hijos, dígale a su papá y su mamá, cúmplalo. Aunque me afecte a mí, cúmplalo. Pero resulta que cuando nosotros cambiamos los planes de Dios, lo que le ofrecimos a Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, entonces Dios destruye la obra de sus manos. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? A Elí Dios le dijo, voy a destruir, voy a matar a tus hijos porque los pusiste antes que a mí. No, mis hermanos, Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios eterno y se toma en serio lo que se le ofrece. Y ella le dice, sabiendo lo que le espera, porque ahorita vamos a ver cuál es el sacrificio al cual ella estaba sujeta según el código levítico. Si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, ya lo que le está diciendo, Dios cumplió, ahora cumple usted. A usted le toca cumplir porque Dios cumplió con su parte. Y volvió a decirle a su padre, a Jefté, concédeme esto. Bueno, dame este chance. Déjeme por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad. Ahorita les voy a explicar qué se trata de esto. Llore mi virginidad, yo y mis compañeras. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que una mujer en el Antiguo Testamento debía dar descendencia, igual que un hijo, en este caso ella, que era la única de Jefté, debía dar descendencia para que permaneciera la descendencia de una familia por años, se multiplicaran. En el momento que ella
es sacrificada, y no es que la van a matar, es sacrificada, ella es entregada al servicio del Señor, a servicio del tabernáculo, a servicio del rey, según las estipulaciones que se digan en Levítico. Es entregada voluntariamente y ella se está entregando voluntariamente. Entonces ya le dice, bueno, voy a llorar mi virginidad con mis compañeras. Él entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Jefté lo que había hecho era aplicar algo que aparece en Levítico capítulo 27, versos 2 y 4. Jefté lo que hizo apartar, cuando habla de sacrificio, es apartar al servicio del tabernáculo. ¿Y por qué sacrificio? ¿Por qué es holocausto? Porque es como si se muriera. ¿Y por qué como si se muriera? Porque no va a tener descendencia. Es como si se hubiera muerto, entonces no va a tener descendencia. Hasta ahí se llegó. Cuando las personas eran requeridas para servir en el tabernáculo, o las mujeres que estaban al frente del tabernáculo, era como si se hubiera muerto. Vea lo que dice Levítico capítulo 27, versos 2 y 4, que es lo que está justamente Jefté entendiendo de lo que hizo él con su hija. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, es lo que está haciendo Jefté, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón, 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos de plata. O sea, cuando una mujer era apartada para el servicio del tabernáculo, era como si la hubieran comprado, como una esclava. Entonces no podía tener descendencia, no podía dedicarse más que a velar a las puertas del tabernáculo de reunión, como está establecido en Éxodo capítulo 38, donde vemos también la descripción que se hace en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Entonces la mujer se convertía en una mujer que estaba orando constantemente en las afueras del tabernáculo. Así que, igual que esas mujeres, la hija de Jefté se convirtió en una mujer para servir en el tabernáculo. Claro, Jefté, al enviar a su única hija al servicio del tabernáculo por el resto de la vida, como es algo serio delante de Dios, y su hija aceptó también esa promesa, lo que prometió fue una virginidad perpetua, o sea, una especie de sentencia de muerte. No para ella en particular, sino a la descendencia. No puede tener hijos. Y esto en el contexto antiguo, mis hermanos, era como ser estéril. Por eso ella lloró. Era como una desgracia. Por eso es holocausto. Porque no va a tener hijos para sostener herencia para su padre. Y en las sociedades antiguas, mis hermanos, tener descendencia era una gran bendición y no tenerla era un mensaje de maldición. Porque la esterilidad de la mujer se consideraba así, un castigo. Aunque no lo fuera, pero eso era como se consideraba. Así que lo que está reflejándose aquí, mis hermanos, es una especie de mezcla entre angustia y vergüenza por lo que le esperaba a ella. Pasados 2 meses, dice el verso 39 de Jueces 11, pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ok, voy a cumplir esto. Y ella nunca conoció varón, dice la palabra de Dios. Y se hizo costumbre en Israel de que año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días al año. La esencia de la fe, lo que estamos estudiando. ¿Tenía Jefté fe? Sí, por supuesto que sí. ¿Era Jefté un hombre honorable? Sí, por supuesto que sí. ¿Era Jefté un hombre íntegro en lo que hacía? Sí, claro que sí. Y a eso añádele que era esforzado y valiente. Tanto es así que cumplió su promesa. Pero mis hermanos, cuando nosotros creemos en un Dios inmutable,
Cuando nosotros creemos en un Dios perfecto, santo y eterno, cuidado cuando abrimos la boca. Si a Dios le decimos, esto es lo que te ofrezco, cúmplalo. Por pequeño que sea, por insignificante que sea o por grande que sea, cúmplalo. Porque Dios se lo toma en serio. Porque Dios no está jugando a ser Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, dice el mismo Salomón, debemos de creer que le hay. Porque nosotros no podemos estar acercándonos a Dios como si le estuviéramos hablando a la pared. Y el problema es que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nosotros los seres humanos somos imprudentes cuando oramos. Sí, Señor, toma mi vida. Está bien que lo diga, no hay ningún problema, pero sepa quién está hablando. Sí, Señor, te entrego a mis hijos. Cuando nosotros llegamos y nos paramos al frente con un niño, un bebé, y le decimos al Señor, te lo estamos entregando, te lo estamos consagrando, lo que le llamamos presentar al niño. La gente se lo toma muy a la ligera, no sabe que eso es importante y que si a ese hijo no se le guía en los caminos del Señor, Dios se lo cobra. Mis hermanos, mis hermanas, en la esencia de la fe, que vamos a conversar ya a partir del viernes, alrededor del capítulo 12, verso por verso, en el conocimiento que tenemos, la esencia de la fe trata de que todo está sustentado, todo está sostenido, todo está terminado en Jesucristo. Esa es la esencia de la fe. Puesto los ojos en Cristo, que es el autor, consumador de la fe y galardonador. Puesto los ojos de Él. Él lo hizo, yo voy detrás de Él. Porque el Señor vino a cumplir la voluntad del Padre. Así que en eso consiste. Consiste en que no importa si yo fallo, yo voy a llegar al final porque Él lo prometió. Consiste en que cuando yo hago lo incorrecto, Dios me va a enderezar de alguna manera y me va a poner en el camino porque Él lo prometió. Y nada de lo que se le dio a Cristo, Él lo va a perder. Nada, ni nadie. Estamos garantizados en Él para llegar al final. Así como nos saca de las malas, así como nos saca y nos pone en el buen camino, así como nos endereza y nos trae el arrepentimiento, también se toma en serio las promesas que se le hacen en el campo de la fe y del amor. Porque este lo hizo en el campo del amor, el amor a Dios, la fe en Dios. Y lo prometió y tuvo que cumplirlo. Así que no importa lo que usted y yo le ofrezcamos a Dios, tenemos que cumplirlo. Y es el centro de todo. El centro de todo esto. El centro de cuando decimos delante de Dios que vamos a cumplir dentro del matrimonio ciertos votos porque estamos prometiéndolo delante de Dios y le podemos fallar a una persona como nuestra esposa o nuestro esposo. Podemos pecar, pero no podemos quebrantar lo que le dijimos a Dios hasta que la muerte nos separe. Y si nos separa el pecado, Dios permite que las personas ante la falta de arrepentimiento, ante la falta de perdón, se puedan separar, pero no se pueden volver a unir. Porque la promesa fue delante de Dios y la promesa es ante un Dios inmutable y perfecto. Estoy poniendo uno de los casos más delicados que la gente incumple todo el tiempo. Matrimonio, porque cuando se casan no saben que cuando prometieron fue delante de Dios, que si el hombre o la mujer fallan, Dios no se lo tomó por un ratito, Dios se lo tomó eternamente, porque Él no cambia. Y así cada cosa que hacemos. Jefté es el ejemplo de todo lo que venimos hablando, de un hombre íntegro que usó su fe, que usó su gratitud, pero habló más y escuchó menos. No hizo nada malo. Escuche, no hizo nada malo delante de Dios, pero olvidó en el momento que ofreció que estaba involucrando a otras personas.
Por eso, mi hermano, cuando el Dios lo llama a su servicio, recuerde que está involucrando a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Y que entonces las personas que está involucrando tienen que hacer como hizo esta mujer. Le dijo, se lo prometió a Dios, cúmplalo. Si usted es una mujer que está con un hombre que le ofrece su vida a Dios, no le estorbe. Ya él se la ofreció. Y usted si aceptó, déjelo. Deje de estarle estorbando. Porque si le estorba, Dios se va a cobrar esa factura. Si usted es un hombre que está con una mujer que le ofreció a Dios su vida y le ofreció sus servicios, no le estorbe, porque si usted lo aceptó, una vez que usted lo aceptó, déjelo o déjela. Como lo dijo ella a Jefté, Jehová Dios cumplió, ahora usted cumple. Ahora voy a hacer una pausa aquí porque no quiero dejar esto, que se me vaya el tiempo y no vayamos a alinear esto como debe ser, que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, pensemos que usted o yo fuimos imprudentes, ¿ok? Que usted o yo ofrecimos y prometimos algo y ahora nos damos cuenta y dice, me embarqué con un Dios eterno y con un Dios inmutable. ¿Qué hago, pastor? Le voy a dar el consejo que le dio Daniel al rey Nabucodonosor. El mismo consejo que le dio Nabucodonosor a Nabucodonosor se lo voy a dar a usted. No yo, Daniel. Solo que usted póngase en el lugar de Nabucodonosor. Usted le ofreció algo a Dios y usted dice, ahora no lo puedo cumplir porque no lo pensé, fui muy acelerado a la hora de tomar la decisión, hablé más de la cuenta, me dejó llevar la emoción. Escuche lo que le dijo, yo lo leí hace un rato, no sé si usted le prestó atención. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Ahí está el consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Llegar delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, Señor. Por favor, libérame de esto que yo hice de manera imprudente. Bendíceme con tu gracia, con tu misericordia, Señor, con tu perdón. Porque fui imprudente, fui muy boquiflojo. Mientras tanto, cumpla. Y espere a que Dios le dé a usted la posibilidad de apartarse de haber ofrecido algo y no haberlo cumplido. O no estarlo cumpliendo. Dios es misericordioso. Y la palabra de Dios me dice a mí que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado, no que vaya así a la ligera y decir, ay Señor, perdón, mira, yo te había ofrecido eso, perdóname, el pastor dice que le pida perdón. No, vaya en su interior de manera genuina y dígale, Señor, perdón. Señor, perdón. Me arrepiento, Señor, fui muy boquiflojo, Señor, fui muy ligero al hablar, Señor, no entendía la dimensión de lo que estaba diciendo. Hay una historia de un hombre que se acercó donde el pastor. El señor tenía 91 años. Se había casado a los 20 años con una muchacha. No les funcionó el matrimonio y se divorciaron. Como al año se divorciaron, duraron como un año. Ni siquiera tuvo hijos con la primera esposa. Se divorciaron. El señor viene y se casa con otra señora o con otra muchacha, que era en ese momento una jovencita. Se casa con ella y tiene hijos. Después tienen nietos, después tienen bisnietos. Y este señor, cuando tiene los 94, 95 años, llega a una iglesia. Cristo se encuentra con él. Le hace ver que lo que pasó hace 70 años fue algo que no va de acuerdo al plan de Dios. Entonces se le preguntó al pastor, que lo había recibido para darle consejo, le preguntó al pastor que qué hacía. Y el pastor, de una manera imprudente, insensata, y rayando en lo estúpido, le dijo que tenía que separarse de la señora, de la viejita. Y él lo hizo, causándole un gran dolor a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Porque ese no es el consejo.
Porque ahí es donde se apela a la misericordia de Dios. Apelar a la misericordia de Dios, Señor, ten misericordia de mí, de mi descendencia, de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos. Hoy me di cuenta, voy a enseñar lo correcto. Lo que yo hice en el pasado, ya no lo puedo cambiar. Pero ten misericordia de mí para caminar en lo correcto. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque en las iglesias, en las congregaciones, en la mayoría de iglesias hay gente que se ha casado de nuevo y sirve en la iglesia. En algunas iglesias, por lo menos en las iglesias que son guiadas por un pastor sensato, entendiendo lo que es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Que igual es el adulterio que el robo, que igual es el adulterio que el asesinato, igual es el adulterio que la mentira, es pecado. Pero usted no le dice a un mentiroso que no sirva al Señor cuando dejó de mentir. Al que dejó de drogar, al que dejó de emborracharse. A ver si me estoy explicando. O sea, una vez que se encuentran con Cristo, lo que quedó atrás y camine derecho. Y haga lo correcto. El consejo que ese pastor debió darle a ese señor no era que se separa de su esposa. Eso, como le digo, rayó en lo estúpido. El consejo que tenía que darle, Señor, ya usted tiene 70 años de casados. Usted no va a destruir todo esto para atrás, porque entonces está haciendo más daño del que ya usted vio que hizo. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus nietos y enséñele a sus bisnietos que eso no está bien delante de Dios para que ellos no repitan la conducta. Dios sabe quiénes somos nosotros. El problema no es que Él no lo sepa y el problema es que nosotros no nos equivoquemos. El problema es que nosotros nos equivocamos y nos volvamos cínicos. ¿Qué es cínico? Cínico es el que sabe que hizo lo incorrecto y no le importa. La persona que sabe que hizo lo incorrecto y se arrepiente delante de Dios, Dios es misericordioso, la palabra es clara. Dios viene y perdona al que se arrepiente. Dios al que no se arrepiente, pues no lo perdona porque no le ha pedido perdón. Y ante el arrepentimiento viene el perdón que Dios establece. Estoy hablando cuando uno se da cuenta. Usted no sabía, usted no entendía. Entonces ahí es donde le voy a leer un texto y le voy a explicar la imprudencia que tenemos nosotros. Alguien enferma y nosotros, Señor, te prometo esto. Dios no necesita que usted le ofrezca nada para apelar por su misericordia y por su amor. Él no anda buscando que nosotros le digamos, Señor, te doy esto por esto, te doy esto por aquello. No, jamás. Eso no lo busca el Señor. Ya el Señor entregó su propia vida y entregó todo junto con esa vida. No hemos entendido eso. Nosotros cuando alguien se enferma o queremos el favor de Dios, solo tenemos que llegar con ruego, acción de ruego y súplica. Señor, por favor, Señor, por favor, esto es lo que quisiera, esto es lo que yo deseo, si es posible, haz conmigo esto. Como dijo el Señor, si es posible, haz que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así es como se acerca uno, no ofreciéndole, no comprándolo. Dios no acepta cohecho, Dios no se vende, ya Dios dio lo máximo. No necesitamos nosotros darle a Dios nada porque Él no necesita nada de nosotros. Pero ok, está bien, somos boquiflojos. Hablamos más de la cuenta, ofrecemos más de la cuenta. Y Dios dice esto, Ari. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Ahí está la inmutabilidad. Y en la inmutabilidad está la misericordia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él no cambia. No por nosotros, sino porque Dios no cambia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que mi hermano y mi hermana, mis amados y mis amadas, delante de Dios, cuando llegamos con un acto de arrepentimiento, con verdadera sentido y necesidad de misericordia, Dios nos la va a dar. Si nos acercamos creyendo que Él existe y si nos acercamos entendiendo que Él es santo, que Él es perfecto y que Él nos conoce. Cuando Él dice, me acuerdo que ustedes son polvo, por eso no han sido consumidos. No es que no hay salida a nuestras equivocaciones. Claro que hay salida, por eso Cristo murió. El asunto no es ese, el asunto es que entendamos a quién le prometimos y ahora entendamos a quién le estamos pidiendo perdón y la obra que hizo con ello. Sí, creo firmemente que si Jefté le hubiera dicho al Señor arrepentido de lo que había hecho, el Señor lo hubiera librado de eso, porque el Señor es justo y dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado y Él está receptivo ante el arrepentimiento. ¿Por qué lo creo? Porque cuando Dios llamó a Adán en medio de este problema que inició ahí en el Edén,
el Señor le dijo a Adán, Adán, Adán. Lo empezó a llamar, Adán se escondió y no le respondió. Entonces le dice, Señor, Señor, Adán, Adán, le vuelve a decir y lo vuelve a llamar. Y al después viene y sale Adán y le dice, Señor, yo te escuché, pero no salí porque estaba desnudo y tenía vergüenza. Entonces viene y le dice Dios a Adán, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Tomaste del fruto que te dije que no tomaras? ¿Y sabe qué fue lo que pasó con Adán? Que ahí él debió de haberse arrepentido. Él debió haberle dicho, sí, Señor, tomé del fruto que me dijiste que no tomara, pequé contra ti y pequé contra mi esposa porque permití que me participara. Ahí se hubiera terminado este problema. Así lo creo firmemente, ahí se hubiera terminado este problema. Pero él le echó la culpa a su esposa. Y su esposa le echó la culpa a la serpiente. Todavía él se voltea a la esposa y le dice, ¿y qué has hecho? Dios le dio la oportunidad a Adán de arrepentirse y le dio la oportunidad a Eva de arrepentirse. Lo creo firmemente, pastor. Y también todo ser humano, de a partir de ahí para adelante, han tenido la oportunidad de arrepentirse. El problema es que el corazón del ser humano no se arrepiente. No le dice a Dios perdón y rectifica el camino. ¿Me expliqué bien con eso, pastor? Y después de que participa, nos despides en oración. Claro, claro, pastor, excelente. De hecho, era lo que pensaba y estaba en mi corazón. Porque, ¿qué dice la Escritura? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es. Y yo creo que si nosotros verdaderamente, no un remordimiento, ¿verdad? Porque Exacto. yo creo que el remordimiento lo tienen muchos, pero un arrepentimiento genuino, verdadero, eso puede llevarnos al perdón. Así es. Pastor, intervine por ahí únicamente como mención porque no quisiera quedarme, porque después de terminar una valiosa clase y luego todo el comentario que vendrá alrededor, ¿verdad? En las próximas clases, como usted dice, que serán los viernes en las cuales yo no voy a estar. Estuve también pensando, solo que al final fue por la intervención de la hermana Adri que se me vino lo que comenté. Pero con respecto a todos, el estudio de estos hombres y mujeres de la fe mencionados en este capítulo, entre las cosas que me llama la atención, que son tantas, pues obviamente no tenemos tiempo todos para poder hacer un resumen hasta un aporte, pero así rápidamente pues me ponía a pensar que al igual que Jefté, las decisiones que tomaron muchos estos hombres de fe en algún momento pues afectaron vidas, ¿verdad? De una u otra manera. Sin embargo, eso no los descalificó. Y únicamente menciono, por ejemplo, a Abraham, que ya se mencionó en una forma muy amplia, ¿verdad? Que puso hasta en riesgo, y el rey se quejó de que casi pudo haber hasta perdido la vida en algún momento por la acción, ¿verdad? De Abraham. Mientras que observamos a otros, qué sé yo, como José, ¿verdad? Que uno de repente dice, bueno, si revisamos a este hombre de fe, no puso en peligro prácticamente que la vida de nadie, ¿verdad? Y entonces que me parece que es importante, porque si estamos en un estudio, y yo creo que usted como maestro quedará muy satisfecho cuando, pues de alguna manera, pues hay alguna pregunta, hay algún aporte, hay algún comentario, porque yo me parece que eso es muy valioso. Y los que han participado hoy han participado en cada una de las enseñanzas, no únicamente de esta serie, sino de las que han habido, pues muy especialmente de las que vienen y de las que ya estamos muy cercanos, que creo que ahí debemos de estar todos presentes para seguir aprendiendo. Yo creo que será siempre muy valioso. Así que Dios me los bendiga y me los guarde, y vamos a orar, pastor, para darle gracias. Sí, antes de que ore, pastor, quiero invitarlo a algo. Cuando usted oiga el audio de los viernes, va a ser un conversatorio como lo que hemos venido haciendo, cuando usted oiga el audio de los viernes, si tiene un aporte para nosotros, lo graba en audio, me lo pasa y arrancaríamos la clase con su participación, porque va a ser un conversatorio acerca de la fe. Entonces usted escucha el audio, tiene algo que aportarnos, que bendecirnos, entonces iniciaríamos cada una de las clases con su comentario o su aporte o su participación. Le invito a eso, por favor. Muchas gracias, pastor. Lo voy a tomar en cuenta y me esforzaré para hacer. Gracias. Padre bueno, Señor,
muchas gracias en esta hora porque nos has dado la bendición de terminar una clase, Señor, más, una enseñanza, una lección, Señor, tan exquisita, tan maravillosa. Y saber, Señor, que no se cierra un libro, no se cierra un tema de ninguna manera, porque los corazones nuestros quedarán abiertos en el día a día, en nuestro experimentar este caminar, porque Amén. el camino tuyo, Señor, tiene que ver con la fe. Y ciertamente las vidas, Señor, y todos los ejemplos plasmados en tu palabra, Señor, bendicen de una manera tan preciosa y maravillosa nuestra vida. Cada uno de nosotros, Señor, tu iglesia, en una manera grupal y hasta individual, pues nos toca vivir y experimentar, Señor, la esencia de la fe cada día. Amén. Yo quiero darte las gracias, Señor, siempre por el esfuerzo y el trabajo, Señor, del pastor. Y digo nuestro pastor cuando estamos, Señor, en el grupo, y no únicamente del grupo, Señor, porque vengo a ser un miembro más, un discípulo más que abre el corazón, que quiere aprender, que quiere seguir creciendo, Señor, porque nunca cerramos el libro de la enseñanza, jamás de los jamases, porque siempre tendremos, Señor, esa necesidad. Entonces, gracias, Señor, por el ministerio, por los ministerios. Señor, gracias por aquellos que nos rodean, que estamos alrededor de esta mesa virtual para crecer, para aprender, Señor, cada día y poder, de alguna manera, pues también transmitir desde nuestras vidas, Señor, a nuestras familias, las personas, Señor, que nos rodean, la misma iglesia, Señor, para poder seguir creciendo en la fe. Así que te bendigo, te doy muchas gracias y que nuestro corazón siempre esté, Señor, muy, pero muy agradecido. Gracias por todos los hermanos en conexión que estamos, Señor, aquí en nuestro país y dándote, Señor, siempre en un apartado. Muchas gracias por nuestra hermanita Silvia, Señor, que siempre también es fiel y está cada día, Señor, de conexión con nosotros y que no únicamente está, que también aporta y que también bendice nuestras vidas. Señor, gracias por el día que nos has regalado. La noche está delante de ti para que nos guardes, Señor, y nos protejas y puedas darnos un dulce sueño a todos. Te doy gracias, mi Dios, en el glorioso y precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.